Question: what is an answer? And how can you measure the value of one? Today, there are millions of people and places devoted to providing answers. And that's the problem. Answers are cheap, and everybody's got one. But trusted answers from trusted sources, that's a rare and precious commodity. Yes, they're out there, but finding them on your own has never been harder. A reality made more urgent when entire industries are undergoing massive transformation, and opportunities are only opportunities if you can separate fact from near fact. At Thomson Reuters, we don't simply understand the need for factual integrity, we're obsessed with it. Living in a decision economy, we've built our company around the need to connect our customers with the most accurate and unbiased information out there. So when you tap into our unique information ecosystem, you're getting the intelligence, technology, and human expertise you need to find trusted answers. Any questions? The Answer Company. Thomson Reuters. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos ya por iniciar. Ya tenemos un muy buen quórum. Y bueno, pues muchas gracias. A nombre de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, les damos la más cordial bienvenida a este webinar. El día de hoy hablaremos sobre el CFDI 4.0, la puerta a la tecnología fiscal. Y para ello tenemos como expositor invitado a nuestro socio Thomson Reuters, una empresa de tecnología que va a hablar el día de hoy sobre el CFDI, cómo este documento es fundamental para la existencia de las operaciones en México, cómo tomarlo como un aliado para la obtención de los datos certeros y como base del cumplimiento fiscal. Nuestra expositora el día de hoy nos compartirá cómo se van a atender los requerimientos que han estado cambiando mucho para poder asegurar y aumentar la seguridad en la fiscalización. Y todo esto lo vamos a englobar obviamente desde una perspectiva fiscal y tecnológica, para que ustedes puedan conocer un poco más de todo lo que se viene. Entonces me da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Les comento que vamos a tener este webinar después disponible para consulta en nuestro canal de YouTube y también lo podremos compartir a través de nuestras redes sociales. Al final de este seminario tenemos la oportunidad de tener un intercambio de preguntas y respuestas con nuestra expositora, por lo que los invito a que a través de la herramienta de preguntas ustedes vayan formulando cada una de ellas durante toda la sesión para que al final podamos resolver cualquier duda que ustedes tengan. Y de igual forma les comento que nosotros les vamos a mandar un correo a todos los asistentes con los datos de Thomson Reuters por si después tuvieran alguna duda o el interés de acercarse directamente a ellos, con gusto lo puedan hacer. Y bueno, pues sin más, me da muchísimo gusto contar con Frida Hernández, quien es Sales Specialist Tax en Thomson Reuters. Frida es licenciada en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en fiscal por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración. Frida tiene más de 8 años de experiencia como asesor contable fiscal y cuenta con experiencia como gerente de administración y finanzas en startups y en segmento fintech. El último año ha liderado la innovación y la automatización de procesos fiscales y administrativos de la mano de expertos en tecnología. Nos da muchísimo gusto contar contigo, Frida. Seguramente tendremos mucha información de interés. Y bueno, a partir de este momento te cedo el control de la pantalla. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Cómo están todos? Buenos días. Pues voy a empezar a compartir mi pantalla para ya dar paso a esta plática en la que vamos a estar abordando temas, como ya bien mencionaba Heidi, temas de, pues relacionados con el CFDI. También vamos a ver cómo se va a ir volviendo parte ya de nuestra herramienta tecnológica. Eso es algo que realmente en los últimos años ha estado tomando muchísima fuerza y también creo que es un tema de interés para todas las empresas, ¿no? Nos puede interesar desde como personas físicas hasta como corporativos o empresas familiares, pymes. Creo que sí es un tema a nivel general de muchísimo interés.
Pero bueno, antes de empezar a platicar del CFDI 4.0, vamos a dar un contexto. Vamos a empezar con qué es un CFDI. Seguramente todos aquí ya saben que, pues, que el CFDI es nuestro comprobante fiscal digital por Internet, como lo dicen sus siglas. Este CFDI, lo estamos viendo aquí del lado izquierdo, es una representación gráfica en PDF. Este CFDI también, la validez oficial que va a tener ante las autoridades, el documento va a ser el archivo XML. La representación gráfica, que sería el PDF, esto es algo que nada más nos va a ayudar a visualizar con orden, a visualizar de forma mucho más sencilla la información que viene contenida en el XML. Este documento es el que va a tener, es el que va a avalar y darle soporte a todas las operaciones y transacciones que estemos teniendo nosotros dentro de nuestra empresa o, como les decía, como persona física, como corporativo, como cualquier contribuyente. Este va a ser nuestro documento base. Va a tener 4 características principales. Una de ellas va a ser que debe ser un documento íntegro, es decir, nosotros no vamos a poder llegar y modificarlo de forma manual ni desde el XML ni el PDF. Debe pasar por todo un proceso de integridad para también estar seguros que la información que está contenida es auténtica, ¿no? Y aquí pasamos a la siguiente característica, que es esta, la autenticidad. Vamos a poder verificar, vamos a estar seguros de que es un documento auténtico por esta cadena que vemos en la parte inferior del CFDI. Esto quiere decir que ya pasó por un proceso de sellado ante el SAT. Este sello nos lo van a estar dando todas las empresas que se dedican a ser un proveedor certificado, que son los PACs, ¿no? Donde nosotros entramos, metemos los datos y nos da ya como resultado final una factura. Va a ser un documento único también, porque este sello, esta cadena que va a certificar nuestro XML, va a tener un folio fiscal que va a ser único. Y lo vamos a poder verificar. ¿Cómo lo vamos a poder verificar? Pues en la página del SAT. Seguramente ustedes ya han tenido por ahí algún acercamiento. Si no, es súper sencillo. Pueden entrar ni siquiera a la página del SAT, sino desde Google y así teclear verificar CFDIs. Les va a abrir un link. Ahí ustedes van a poder verificar su CFDI mediante el folio que lo hace único, que es el folio fiscal que tenemos acá en la parte superior derecha del CFDI. Y así vamos a poder estar seguros que la información es válida ante las autoridades. ¿Qué tenemos hoy en día dentro de estos FDIs? Pues tenemos diferentes tipos de documentos y cada uno nos va a ir ayudando a darle soporte a cada tipo de operación y también nos va a ir impactando en el proceso. Antes de todo esto, el CFDI para este año 2022, si bien ya traía muchísima fuerza, porque es nuestro pilar en las operaciones, a partir de este año, con nuevos regímenes, que es el RECICO, nuestro régimen simplificado de confianza, va a tomar todavía mucho más fuerza, porque si se dan cuenta, o no sé si ya les pasó que este año que intentaron presentar su pago provisional, al momento en que entraron a la página tradicional del SAT para presentar su pago, los va a mandar directamente a una página roja que dice presenta tu declaración de reciclo. ¿Qué pasó? Que el SAT a todas las personas morales que facturan menos de 35 millones de ingresos al año y que sus socios son personas físicas, los migró directamente a este régimen. No les pidió ninguna autorización ni nada, nada más el día que ustedes entraron vieron que ya estaban tributando bajo este régimen. ¿Y cuál es la característica de este régimen? La característica principal es: yo te voy a ayudar a hacer el cálculo de impuestos. Te voy a quitar toda esa carga administrativa que implicaba para ti el estar obteniendo datos de tus FDIs para poder hacer un cálculo, porque lo que vamos a hacer es que yo, SAT, ya tengo toda la información en mi poder, entonces te voy a decir cuánto tuviste de ingresos y cuánto tendrías que pagar. Otra característica de este régimen simplificado de confianza es que va a empezar a operar sus ingresos mediante flujo de efectivo. Es decir, ahora el ISR empieza a tomar unas características como de IVA, como de IEPS. Vamos a dar un pasito hacia atrás porque a lo mejor en el foro no todos son contadores o administradores o tienen como esta cercanía con el área.
¿Qué pasaba años hacia atrás? Pues que cada que una empresa obtenía un ingreso, o lo obtenía, o más bien efectuaba una operación donde se incurría en un ingreso, tenía la obligación de declarar ese monto y pagar impuestos sobre el monto. Pero el ISR ya para este año, para estas personas de este régimen, va a empezar a funcionar cada que cobren ese ingreso. Es decir, cada que la obligación que se pactó mediante el CFDI se extinga mediante el pago o simplemente la estemos extinguiendo y nosotros ya estemos recibiendo el beneficio de ese acto. Ese es un gran cambio que tenemos para este año y por eso es que el CFDI ahora se va a volver en nuestra herramienta principal, incluso va a ser el que nos va a proveer la mayoría de los datos certeros de todo lo que está sucediendo en nuestra empresa. ¿Qué tipos de CFDI tenemos? Pues tenemos CFDI tipo ingreso, que es el CFDI que les digo, es el que nos va a avalar que estamos efectuando una operación en la que obtenemos un beneficio. Nos va a impactar directamente el ISR. Tenemos también el CFDI tipo egreso, que va a ser nuestro documento para poder avalar que tenemos devoluciones, descuentos, bonificaciones, y esto también es con el fin de amparar la deducibilidad de estas partidas que les mencionaba. Y el impuesto que nos va también a empezar a impactar va a ser el ISR. En realidad todos los CFDIs van a tener un impacto, pero a nivel federal, es decir, nos va a enfocar en cuanto a IVA, a IEPS, a ISR. Tenemos también el CFDI de traslado. Este CFDI es el que va a amparar que nosotros tenemos la propiedad de algún bien. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando lo utilizamos para transportar carga, para yo poder decir, mira, los bienes que estoy yo trasladando son míos, ¿no? Es mi CFDI de traslado. Va a contener datos informativos y de hecho, este CFDI de traslado y este CFDI de ingresos, si lo ven, tiene aquí una marquita, un asterisco. Y esto es para mencionarles que estos dos CFDI se van a ver ya involucrados con el CFDI tipo carta aporte. Ahora, no vamos a entrar ahorita en el detalle de qué es la carta aporte, pero va a ser el documento que nos va a ayudar también a amparar la legal tenencia de los bienes que estemos trasladando, ya sea que porque nosotros nos dediquemos a brindar el servicio de transporte o porque yo tenga mis propios camiones y quiera estar transportando mi mercancía. En estos tres tipos de CFDIs, bueno, lo que nosotros recomendamos en Thomson Reuters es que exista una conciliación entre todos estos documentos. Porque como les decía, el SAT ya tiene esta información porque estos CFDIs pasan por un proceso de validación ante las autoridades y después de este proceso de validación las autoridades lo van a vaciar en nuestras declaraciones. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros no tenemos ese control? Ya no vamos a saber si lo que la autoridad nos está determinando es correcto, porque la realidad es que puede cometer errores también, ¿no? Y nos puede estar a lo mejor aquí implicando ingresos que no se llegaron a efectuar, o nos pueda estar reduciendo el IVA, o nos esté afectando, y nosotros no tengamos las bases para poder defendernos. Tenemos también el CFDI de recepción de pagos. Este CFDI ya también causó mucho revuelo en su momento, donde había dentro de de todas las empresas la preocupación de, es que cuál va a ser el método de pago, en qué momento voy a tener que emitir un complemento de pago, si es por parcialidades, si son anticipos. Bueno, todo esto ya pasó, hoy ya tenemos mucho más información, porque bueno, acá un secreto de la autoridad es que le encanta lanzar una actualización o lanzar una nueva reforma cuando todavía ellos no tienen la infraestructura para poder cumplir, bueno, para darnos las herramientas para cumplir con obligaciones. Entonces ya este estrés también de complementos de pago y todo ya pasó y ahorita estamos ahora en el estrés de la carta aporte, en el estrés del 4.0 y ahorita los vamos a ir también desmenuzando esos detalles. También tenemos el CFDI de nómina, ese seguramente todos lo han visto porque es el que ampara que estamos percibiendo un ingreso por nuestros sueldos y salarios, por estarle prestando servicios a nuestros empleadores. Y también tenemos nuestro CFDI de retención de información de pagos. Este CFDI es el que vamos a estar utilizando cuando, por ejemplo, estemos efectuando pagos al extranjero y tengamos que estar reteniendo un impuesto sobre la renta aquí en México, vamos a estar emitiendo esta constancia, ¿no? También la vamos a tener
al momento en que se vaya venciendo el vencimiento de estas obligaciones, donde esté implícito el ISR retenido, como también en el pago de algunos intereses o de algunos dividendos, ganancias, etcétera. Para eso vamos a tener nuestro CFDI de información de pagos. ¿Cuál es la recomendación que también nosotros les podemos hacer? Vamos a cuidar mucho la información contenida en nuestros CFDIs, porque también este documento pues va a ser uno de los que más va a interactuar en toda la empresa. Podemos visualizar el impacto de este documento cuando vemos a 3 áreas interactuar entre ellas, ¿no? Primero vamos a tener que el CFDI va a alimentar a nuestra contabilidad. Este documento es el que nos va a decir, mira, debes de hacer estos registros en tu RP contable. De este documento va también a viajar, bueno, después de que viaja la información en el RP contable, va a viajar a nuestra área de impuestos. Ahí es en donde vamos a empezar a checar que estén correctamente determinadas las tasas de los impuestos, que esté cumpliendo con la descripción, con el llenado de los nodos. Vamos a vaciar literal todo lo que tengamos en balanzas para poder hacer un análisis y determinar partidas fiscales y determinar el pago de impuestos. Y después de esto también la información va a viajar a Tesorería y Finanzas, en donde vamos a empezar a solicitar ya sea los recursos para poder pagar nuestras obligaciones ante el fisco, o también va a ser de donde recibamos la necesidad de pedirle al SAT que nos devuelva impuestos. Incluso también la parte de Tesorería y Finanzas se va a volver en un factor muy importante, porque si ahora empezamos a trabajar mediante flujo de efectivo, porque estamos en reciclo, y de ahí depende que acumule un ingreso, pues necesito asegurarme en Tesorería y Finanzas que efectivamente se cubrió la obligación, que existió el pago de algunas de los CFDIs. También en el caso de IVA, aunque yo no esté en régimen simplificado de confianza, pues voy a seguir funcionando con este flujo de efectivo, entonces también me voy a querer asegurar que lo que tenga Tesorería y Finanzas vaya cuadrando con lo que diga mi CFDI y mis complementos de pago. Entonces, cuando lo empezamos a ver así, que va funcionando como un sistema entero, vamos viendo también el impacto que puede llegar a tener un documento que podríamos pensar que es algo muy sencillo, ¿no? Que es nada más un CFDI. Ojo, también acá es importante, cada una de las áreas se va a ir preocupando por algo, ¿no? Va a tener una responsabilidad. Por ejemplo, contabilidad va a tener la responsabilidad de que todos los CFDIs que reciba realmente están amparando las operaciones que se están llevando a cabo. Pero mientras le pasa la estafeta a impuestos, pues impuestos se debe de estar preocupando por darle exactitud a los cálculos, por estar actualizado, por saber, por tener todo este conocimiento legal y fiscal, ¿no? Del día a día en la empresa. Y luego la parte de tesorería, pues también se va a estar preocupando a lo mejor ahí por tomar la decisión de si cubrimos o no las obligaciones, los vencimientos. Estas tres áreas también van a estar preocupadas por el tiempo, porque si de pronto contabilidad se tarda en hacer algún registro, en extraer un dato del CFDI, porque lo extrajo de manera manual, y entonces le pasa así la estafeta a las siguientes áreas, en algún momento van a descubrir que hubo algún error. Y cuando se descubre que hubo algún error, se tiene que reiniciar todo el proceso. Pero en esos periodos, si son muy largas las revisiones, si son muy largos los registros, va a pasar que perdemos, no sabemos en qué momento estamos del mes y de pronto podemos caer en vencimientos, que de pronto no sepamos qué día tenía que presentar la información fiscal, hasta cuándo tenía tesorería para pagar los impuestos, hasta cuándo contabilidad podía tener un cierre. Entonces, también vamos viendo que el que estén trabajando como un sistema, que les digo yo, interactuando las 3 áreas, también va a implicar que cuando una de ellas tenga un error, algún desfase, pues va a afectar a las demás. Y mientras nosotros como empresa estamos tratando de entender qué pasa en cada una de las áreas y estamos alineándonos y estamos buscando esa armonía entre todas, pues el SAT ya sabe qué es lo que estamos haciendo. Porque nosotros como empresas, como personas morales, aquí sí es una obligación general del régimen general,
¿Qué tenemos que estar haciendo? Pues tenemos que mandarle al SAT mes a mes nuestra contabilidad electrónica. Seguramente ya han escuchado esto, como que el SAT ya sabe todo de nosotros, la realidad es que sí. Como yo mes a mes le mando los movimientos que ha registrado mi área contable en mi RP, pues el SAT ya sabe qué es lo que ha sucedido. Como mes a mes yo le tengo que presentar mi declaración o mi pago provisional de impuestos directos y mi pago definitivo de indirectos, que sería IVA y EPS, el SAT ya sabe cuándo estoy declarando. Y como el SAT también ya sabe cuando yo estoy cubriendo mis obligaciones, el SAT también ya sabe qué es lo que está pasando ahí en tesorería. Entonces, bueno, imagínense hacer todo esto bajo el ojo de una autoridad tributaria que la realidad también es que año con año ha ido tomando diferentes facultades. Cada vez va teniendo mucho más derechos sobre la información, lo cual no está mal, pero lo que tal vez sí nos puede llegar a afectar es no estar preparados para enfrentarla. Y bueno, todos, al final todos nos estamos preocupando por agilizar este proceso, cumplir en tiempo y forma, en tiempo y forma, perdón, también por estar todo el tiempo sustentando la información y preocuparnos por no caer en multas, porque también pasa que de pronto nos atrasamos en presentar alguna obligación y ya sabemos que tenemos que pagar multas y recargos, actualizaciones. También, ¿qué pasa? Que si yo voy incurriendo muy seguido en vencimientos y no estoy cumpliendo mis obligaciones, el SAT puede llegar, va a tocar la puerta, va a decir, oye, ¿qué onda? Ya llevas tanto de atraso, déjame ver tu periodo tal, ¿no? A ver, me voy a meter a tus libros, me voy a meter a tus estados de cuenta, me voy a meter a tus movimientos y va a ser un desgaste para el equipo, bueno, impresionante. Incluso tendríamos que estar recurriendo a expertos en la defensa fiscal para poder estar solventando estos requerimientos que haga la autoridad. Y bueno, esto ya lo platico como en un escenario, el peor escenario, pero que sí es algo que sabemos que podría pasar si de pronto nosotros no tenemos en esta armonía, este orden fiscal. Para el año 2022 que viene, pues bueno, para este año, porque ya estamos en el último mes del primer trimestre, que, bueno, acá en la parte fiscal, no sé si han escuchado que nos encanta estarnos complicando la vida con términos muy raros, ¿no? Siempre decimos como el último mes del primer semestre o el primer mes del segundo semestre. Siempre como que en la ley lo vamos a ver así, entonces ahorita yo les puedo decir, estamos en el último mes del primer trimestre del año. Ya traemos conviviendo con estas reformas que vienen 3 meses. Cambios que venían anunciados desde por lo menos abril del 2021 y que se terminaron de concretar en diciembre de 2021. Aún así, aún estamos en un periodo de transición, aún estamos familiarizándonos con nuevos campos en nuestro CFDI, con nuevos datos que nos van pidiendo. Por ejemplo, viene la implementación de la versión 2.0 de nuestro complemento de pago, que este complemento de pago es el que les decía, ya traía todo un estrés de años pasados donde decíamos en qué momento lo voy a emitir, cuál es el método de pago, si son anticipos, todo esto fue la versión 1, ya en este año viene la versión 2.0. En la versión 2.0 que vamos a ver, pues vamos a ver que se van a abrir nuevos campos en mis complementos. Antes yo nada más le decía a la autoridad, mira, ya cobré de una factura de 100,000 pesos, ya cobré 10,000, listo. Ahora este año le voy a decir, mira, de mi factura de 100,000 cobré 10,000, pero tengo un IVA trasladado de tanto y un subtotal de esto y un IEPS de esto. No es algo malo, la realidad es que es algo que nos va a dar a nosotros mucho más herramientas para poder hacer más certero nuestro cálculo. ¿Por qué podría decir que es una puerta a la tecnología, estas reformas? Porque mientras más datos me va pidiendo la autoridad, yo me obligo a dar el siguiente paso en digitalización y entonces hacerme responsable de todos los datos que genero y empezar a tener políticas de gobernabilidad, empezar a valorar cada uno de las cosas que suceden en mi empresa que me están impactando. Y bueno, que incluso ahorita más adelante vamos a ver cómo nuestra área de fiscal ya da un giro para este 2022, que ya no va a ser un área tan operativa, sino va a ser un área más generadora de información de valor. Pero bueno, otra cosa que vemos este 2022 es que se modifica el servicio de cancelaciones del CFDI. ¿Qué es lo que vamos a tener ahora? Pues que al momento en que yo haga una cancelación, el SAT me va a preguntar, ¿por qué estás cancelando esta factura? No se llevó a cabo la operación, tuvo algún error.
esta factura que cancelas está relacionado a otro CFDI, si sí, cuál es, o no está relacionado, adelante. Y esto también es algo bueno porque nos va a ayudar a tener mucho más control de los documentos que estamos generando y que estamos recibiendo. Igual, en años anteriores el SAT detectó que teníamos muchas cancelaciones de facturas o que estábamos haciendo un uso desmedido de nuestros CFDI tipo egresos, que si recuerdan al inicio platicábamos, ¿no? El CFDI de tipo egresos es el que nos va a amparar devoluciones, bonificaciones, y descuentos, pero cuando empezamos a hacer este uso desmedido, el SAT obviamente dice, a mí no me conviene que tengas tantas deducciones por estos conceptos y no tengo visibilidad del por qué lo haces. Por lo mismo, pues se hace este cambio a las facturas y se abren nuevos campos en los FDIs al momento de cancelarlos. ¿Qué es lo que también viene? Bueno, traemos ya muchos más catálogos nuevos. Tenemos también catálogos que no nada más nos van a estar afectando en el área de fiscal, sino también nos van a afectar en otras áreas como comercio exterior, por ejemplo. A nivel general, el 4.0 también ya nos está obligando a incluir el nombre y el domicilio fiscal del emisor y del receptor. Son campos que seguramente ya sabíamos que venían el año pasado, pero que no eran obligatorios. Entonces, yo podía timbrar mi factura sin esos datos. A partir del 4.0 va a ser obligatorio, pero va a tener una utilidad de que yo ya sepa en dónde está ubicado mi cliente o en dónde está ubicado mi proveedor, que voy a poder a lo mejor detectar mediante esos datos en qué partes de la República tengo más operaciones, en dónde es en donde debería de enfocar estrategias para aumentar mis ventas, porque de pronto ahí no tengo ninguna factura. Entonces se trata de entender también cómo nos va a ayudar, ¿no? Que no todo lo veamos como, ay, es que ya la autoridad cada vez tiene más información, sino al contrario, ¿no? Es decir, estoy preparado para que mientras más información me pida, yo se las pueda dar y que me ayude a mi negocio, a eficientar mi negocio. También ya nos va a incluir nuevos campos el CFDI para identificar operaciones donde exista la exportación y la importación para identificar si es temporal o definitiva. Estos cambios, por eso les digo, van a afectar no nada más a fiscal, sino van a afectar en comercio exterior, en la parte de impuestos indirectos. Y también nos va a ayudar a identificar el complemento de pago, que a lo que les decía, ya se van a abrir nuevos campos para identificar si está sujeto a IVA o a IEPS, para al momento de desglosar esta información, entender mucho mejor cómo se están moviendo estos impuestos. Va a incorporar nuevos apartados para poder generar esta factura al público en general. Seguramente también han llegado a escuchar que si tú tienes un ingreso, pero esa persona con la que estás efectuando la operación no te pide factura, aún así tú tienes la obligación de expedirla. Pero van a decir, ¿a quién le voy a dar la factura si la persona con la que tuve la operación no quiere, no necesita una factura? Pues la voy a hacer al público en general. Esto es con el objetivo de que yo siga declarando mis ingresos y siempre tenga la autoridad, esa visibilidad, ¿no? De qué es lo que está pasando dentro de mis operaciones. También tenemos la versión 2.0 de nuestro CFDI de retención e información de pagos. Ahora nos va a pedir mucho más información fiscal y nos lo va a dejar también relacionar con otros CFDI, lo cual también va a ser un cambio muy bueno, porque si yo tengo mi CFDI de retención y ya lo puedo estar ligando a mi CFDI de tipo ingreso, ya sea emitidos o recibidos, va a ser más fácil para mí identificar en qué partidas, en qué operaciones se llevó a cabo esta retención. Y también va a ser para mí más fácil identificar al momento de realizar mis declaraciones informativas a quién le realicé esas retenciones o quiénes me las realizaron a mí. Por eso les digo, también se trata de empezar a ver lo bueno de todos estos cambios tecnológicos que vamos a tener. Y bueno, esto es todo por parte del 4.0, así a grandes rasgos, donde vamos a poder ir identificando muchísimas oportunidades para nosotros. ¿Por qué por qué el día de hoy la autoridad nos está dando tantos cambios de forma pues muy sencilla? Porque ya hoy, año con año, la autoridad nos puede decir, ahora quiero que tengan este dato, que cambien acá, que migren su información. Pues porque la realidad es que hoy en día ya estamos en una eficiencia tecnológica por parte del SAT. Ya definitivamente el año 2020 y el 2021 se volvieron en unos años
que nos hicieron dar pasos agigantados en digitalización, ¿no? Donde crecimos 10 años en 2 años de madurez digital. Entonces, ¿qué pasó? Que el SAT ya encontró la forma de ser mucho más eficiente, donde al día de hoy, por cada peso que invierte, él puede obtener 124 pesos. O sea, imagínense la rentabilidad que tienen ya las autoridades, ¿no? A partir del año 2016 ya el SAT traía estas medidas de digitalización y automatización y por lo mismo empezó a descender el costo. Por eso es que pues el día de hoy tiene este indicador que les digo de rentabilidad, ¿no? Y también ha empezado a recaudar muchísimo, muchísimo mejor sin necesidad de llegar a tribunales, por decirlo así, porque ya el SAT, pues como tiene esta eficiencia operativa también, pues ya al momento logra identificar diferencias, esto acorta plazos, acorta tiempos, y entonces de pronto ya el SAT recauda 247.690 millones de pesos solamente el primer semestre del 2021, que fue justamente después del 2020, donde viene toda una pandemia, se obliga a digitalizarse. Por ahí estuvo también, nos hemos sonado que el SAT no paró de hacer revisiones, incluso llegó a hacer pues llamadas vía Zoom, empezó a tener ahí juntas con los contribuyentes, así fueron desahogando los casos, y la realidad es que les funcionó, y también a nosotros, ¿no? Porque ya no necesitábamos estar en una oficina por si llegaba la autoridad, o no necesitábamos tener a una persona en el domicilio fiscal para que recibiera algún tipo de documento, sino ya todo fue haciéndose mucho más eficiente. Otra prueba de esta eficiencia, que seguramente han escuchado por ahí, es el buzón tributario, que ojo también para este año 2022 es obligatorio para todas las personas que lo tengamos activo. Entonces chequen si tienen ya su firma electrónica o tienen su contraseña CIEC, nada más ahí métanse al SAT y chequen si tienen activo su buzón tributario, porque esa es la medida de comunicación que va a tener la autoridad con ustedes. Si hay algo que no le cuadra, si hay algo que les pida, si hay algo que la autoridad les cuestione, por ahí se va a empezar a comunicar con ustedes. Incluso este buzón tributario ya viene ligado a un número de celular y a un correo. Entonces, bueno, por medidas de fiscalización y por datos de localización a los contribuyentes, creo que el SAT realmente pues no para, ¿no? Y también el 2021 tuvo una recaudación el SAT por aduanas de 1 billón, imagínense, casi 1.4 billones de pesos. Realmente el SAT, pues sí, nos ha demostrado que la digitalización nos puede ayudar, o más bien le pudo ayudar, entonces también nosotros vamos a dar ese paso en digitalización y vamos a tener esos números parecidos a los que nos muestra el SAT, ¿no? Que la realidad es que todos en nuestra empresa quisiéramos tener esa rentabilidad. Pero bueno, ¿cuál es la situación promedio actual? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Pues que hoy nos empezamos a hacer estas preguntas de ¿qué papel juega la información que tengo hoy en día? ¿Realmente me sirve para afrontar mis operaciones? ¿Me sirve para llenar mis CFDIs? ¿Cuál es la fuente de esa información? Mi fuente de información es el área de operaciones, es mi proveedor, es mi agente aduanal, de dónde yo estoy obteniendo los datos. ¿Cómo están interviniendo los sistemas que yo tengo dentro de mi empresa? ¿Realmente están siendo eficientes? Porque, bueno, prueba de que la eficiencia puede ayudarnos muchísimo es el SAT. ¿Cómo ahora yo voy a poder aprovechar esa eficiencia? ¿Cómo están funcionando, les digo, estos sistemas? ¿Cómo me están realmente impulsando en la empresa? ¿Y qué tanto dependo de la manipulación semimanual o manual de datos? Era lo que veíamos hace unas slides. Tengo 3 áreas funcionando, por lo menos, ¿no? Áreas más, áreas menos, dependiendo del tamaño de empresa. Pero si yo me estoy fiando de que el primer input de información viene de forma manual, seguramente cuando yo ya pase por todos mis eslabones de proceso de la información, al final va a tener algún error, porque estoy dependiendo de fuentes de información que tal vez no están tan digitalizadas. Entonces, bueno, la recomendación es desde el paso 1, evita la manipulación manual de la información y ten controles. El control interno también creo que se está volviendo nuestro mejor amigo definitivamente, ¿no? Para evitar muchísimas situaciones no favorecedoras a futuro. Entonces, ante todas estas preguntas que nos estamos teniendo nosotros como contribuyentes, como personas dentro de las empresas, el SAT también tuvo como esa sensibilidad
Y entonces dijo, bueno, yo sé que esto implica un cambio radical en el manejo de sus datos, sé que deben de contratar nuevos softwares, sé que no están listos para poder empezar con nuestro CFDI 4.0. Por lo mismo, el SAT sabe que el CFDI 4.0 va a ser una apertura a la tecnología. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, más bien, ¿qué necesitan? Les voy a dar un plazo. Un plazo para que se estén acoplando a este nuevo cambio. Primero nos había dicho, esto va a empezar en vigor a partir del 1 de mayo, ya, CFDI 4.0. Pero ¿qué pasó? Pues que realmente muchos organismos comenzaron a platicar, empezaron a plantearle al SAT un periodo más y solicitar una prórroga, la cual fue aceptada. Entonces ya podemos estar facturando hasta el 30 de junio con la versión 3.3. Ojo, no echemos en saco roto este periodo de transición. La verdad es que nos va a ayudar un montón para poder familiarizarnos con estos datos. Porque si ahorita estoy en marzo y desde ahorita empiezo yo a implementar procesos automáticos, a implementar nuevas medidas para la recopilación de datos, seguramente de aquí a junio yo ya voy a hacer un máster dominando todos estos documentos, voy a poder saber de dónde se obtiene el dato, cómo me ayuda, cómo voy a tomar decisiones con bases certeras. Entonces, sí, o sea, sí mi recomendación es aprovechemos al 100 estos meses que nos quedan todavía de transición. Y bueno, este es un sistema de gestión de procesos aquí muy breve, que es el que sería ideal que nosotros lo vayamos adoptando, donde vayamos diseñando juntos el proceso de inicio a fin, que identifiquemos de dónde viene la información, que identifiquemos también cómo puede haber variaciones en esta información y que tengamos esa facilidad de identificar si hay variaciones y cuáles son y si hay errores. Y ahora sí, tenemos nuestra área fiscal como factor estratégico. También ahora, con tantos datos que nos pide la autoridad en nuestro 4.0, bueno, del CFDI 4.0, complemento de pago 2.0 y complemento de retención 2.0, pues que ya tenemos que estar cambiando esa imagen en nuestra área fiscal. Ya no estar pensando que son personas que van a estar nada más atrás de unos libros, leyendo las leyes, sino al contrario, ¿no? Darnos cuenta que el perfil de los contadores va a cambiar muchísimo para bien, porque ahora pues ya no va a bastar nada más con tener este conocimiento técnico o esta habilidad en determinar una tasa, sino ahora vamos a tener mucho más conocimientos o mucho más skills hacia la parte suave, por decirlo así. O sea, vamos a necesitar mejor manejo de la información, ser mucho más abiertos a la digitalización, darnos cuenta que todo lo que estamos haciendo en el área fiscal va a impactar y de hecho de aquí va a depender si nuestra empresa tiene un futuro más allá de 5 años o definitivamente ya va hasta aquí a terminar, ¿no? Lo que recomendamos para que nuestra área fiscal tenga ese plus, pues es que se busquen controles internos para asegurarnos de la veracidad de la información. Incluso el área fiscal puede ser un muy buen preventivo ante errores o fraudes, ¿no? Seguramente también han escuchado, es que el área fiscal es en donde nosotros podemos hacer un montón de fraudes y nadie se da cuenta. La realidad es que no. Debe ser ese candado ante todas estas malas prácticas. También el área fiscal tenemos que ver que es la que nos va a ayudar para estar en cumplimiento con obligaciones mensuales y anuales. Entonces, imagínense, a lo largo del año, la empresa por lo menos va a estar presentando unas de 25 a 28 declaraciones, ¿no? Porque bueno, son mes con mes presenta la de pago provisional de ISR, la del IVA, las informativas, manda la parte de la contabilidad electrónica y luego todavía las anuales. Entonces hay que vislumbrarlo también, ¿no? Son procesos que la empresa tiene que estar pues en constante movimiento. También otro factor que nos va a ayudar a ver nuestra área fiscal estratégica va a ser que la veamos como esa oportunidad para calcular el costo fiscal de las operaciones, ¿no? Muchas veces nosotros vamos en el día a día celebrando una operación, otra operación, y no nos damos cuenta de que todo esto que vamos haciendo tiene un costo. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hoy celebrar una operación con Colombia, sé que va a tener un costo fiscal porque hay una retención, pero a lo mejor ese costo fiscal es más alto si yo celebro esa misma operación con Estados Unidos.
O al revés, ¿no? Tener esa facilidad de crear escenarios para poder calcular un costo fiscal y saber hacia dónde nos estamos enfrentando. Y también en el área fiscal, saber qué es la que nos va a estar proporcionando muchos datos finos de la operación. Incluso, bueno, si yo ocupo de forma correcta todos estos nodos, como además de lo que les decía, ¿no? El domicilio fiscal, código postal, pero también mi catálogo de productos y servicios, lo tengo lo más apegado a lo que hago. Imagínense poder tomar todos sus FDIs y decir, perfecto, este es mi inventario, porque yo ya tengo un sistema ligado a mis FDIs que me marca las salidas y yo puedo detectar hoy cuál es mi inventario final. Si yo ya sé cuál es mi inventario final, ya voy a saber cuál fue mi costo de ventas y entonces un cálculo en el que a lo mejor yo me llevaba 3 o 4 días, lo voy a poder hacer en 1 máximo, ¿no? Entonces, si voy aprovechando toda la información que ya viene dentro de mis FDIs, realmente va a poder ser mucho más eficiente. Y también, hablando de que vamos a poder ser mucho más eficientes, yo creo que del año 3 o 4 años hacia atrás, la situación en el área de fiscal era muy gris, ¿no? Tal cual, porque ¿qué era lo que teníamos? Pues que empezábamos a manejar la información mediante correo electrónico, nos confiábamos a, se guarda en el correo, pues aquí tengo mi compu, aquí lo guardé, empezaba también toda la parte de, ya lo guardé en una USB, de pronto pues nos perdía la USB y bueno, el área fiscal andaba vuelta loca porque ¿dónde estaba la información? Por lo mismo, teníamos archivos en papel sin seguimiento o a lo mejor archivos en Excel así, perdidos en nuestra área de informática. Cada vez era más complicado recopilar datos, era muy ineficaz esta recopilación y se invertía muchísimo tiempo en todo, ¿no? El recopilar mis datos para poder llenar una declaración significaba un viacrucis. El día de hoy ya no. Hoy estamos, les decía yo, dando pasos agigantados en digitalización, donde tenemos documentos que nos deberían de ayudar a obtener datos, ¿no? Ya tenemos el día de hoy ERPs, software, sistemas, todo lo que nos va a ayudar a nuestros impuestos. También ya se busca que tengamos archivos electrónicos con historial de revisión, es decir, gobernabilidad, ¿no? Todo se reduce a tener políticas de gobernabilidad de la información y de datos. También cada día podemos hacer mucho más seguros nuestros sistemas. Sabemos que en el área de fiscal trabajamos con información súper sensible, ¿no? O sea, de ahí podemos incluso saber nuestra nómina, saber cuánto gana la gente, saber en dónde vive, es información que se cataloga como confidencial. El día de hoy nosotros ya podemos ponerle candados a toda esa información para estar seguros de que las personas indicadas son las que tienen el acceso. Y también ya buscamos el día de hoy, en este futuro inmediato, que el tiempo en análisis sea mucho, mucho más óptimo, que sea un área que nos apoye al análisis, estrategia, creación de escenarios, planeaciones, que ya no esté tan metida en la parte operativa, porque la parte operativa se puede automatizar. Les decía yo, la empresa puede hacer unas 20 y tantas declaraciones al año. Si siempre voy haciendo lo mismo, mejor lo automatizo, ¿no? También para darle la oportunidad a las personas dentro del área a que experimenten muchas más cosas, a que aprendan muchas más cosas y entonces esta parte rudimentaria ya la dejamos hacia atrás y vamos a lo nuevo. Esto es todo por esta llamada. Espero hayan disfrutado muchísimo esta plática. La verdad es que es un tema que da muchísimo de qué hablar, pero ahorita pues vamos a comenzar con sus preguntas y sus comentarios. De verdad, lo que si nos quieren compartir también de qué empresas son, a qué se dedican, en qué área están, sería muy grato leerlos. Y bueno, aquí también les dejamos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Ahí nos pueden encontrar, también me pueden encontrar como Frida Hernández y pues con mucho gusto ahí estaremos conectando. Muchísimas gracias, Frida. Vamos a aprovechar este momento que todavía te tenemos aquí para ver algunas de las preguntas. Véame un segundito, porque Juan Alberto nos preguntaba que si la carta aporte es lo mismo que la factura de traslado. Tenía esa duda, no sé si nos pudieras ayudar.
Ah, ok, vamos a contestarla. No es la misma. Eh, la factura de traslado nos va a decir que sí somos dueños legales de la información, aunque tenemos más bien que tenemos la tenencia legal de la mercancía. No es lo mismo, de hecho, el CFDI carta aporte va a estar acompañando a nuestro CFDI tipo traslado, va a ser su complemento. También va a ser un complemento a nuestro CFDI tipo ingreso. La carta aporte va a acompañar a nuestro CFDI tipo ingreso cuando seamos una empresa que se dedica a dar servicios de transporte de logística. La carta aporte va a ser el complemento de nuestro CFDI tipo traslado cuando nosotros seamos quienes estamos transportando nuestra propia mercancía. Entonces no es lo mismo. Eso sí hubo una discusión el año pasado con demás organismos donde decían, es que el SAT me está haciendo duplicar la información porque me está pidiendo prácticamente los mismos datos que me está pidiendo en la carta aporte tradicional que yo manejo en comercio exterior, más lo que tengo en mi CFDI tipo traslado, más lo que tengo ahora en este nuevo complemento. Sí, a veces nos hace duplicar información, pero pues bueno, son lo que les decía, cada vez la autoridad, el SAT, tiene más facultades y pues no nos quedamos que afrontar. Muchas gracias. También igual, Humberto nos pregunta, ¿cómo se determina la relación secuencial de los CFDI? ¿Cómo se determinan la relación secuencial? Pues mira, no lo vamos a determinar esa nosotros, o sea, no va a haber una secuencia en folios porque el folio lo va a ir determinando la autoridad, pero la vamos a determinar conforme los actos que vayamos haciendo. Por ejemplo, si yo tengo hoy un CFDI de ingreso, pero le tengo que hacer un descuento, una bonificación, lo que voy a hacer es que voy a hacer esta relación de mi CFDI de descuento y bonificación con mi CFDI de ingresos. Yo no, o sea, nosotros no determinamos ese folio con secuencia, pero nosotros debemos de tener como ese control de a qué factura le estoy relacionando, qué complemento o qué otro tipo de CFDI. Muchísimas gracias, Frida. Igual comentarles, porque hay algunas dudas al respecto. Esta presentación la vamos a compartir posteriormente en nuestro canal de YouTube. Ustedes la van a poder revisitar y les vamos a compartir también los datos de Thomson Reuters para que en dado caso, si ya tienen dudas muy específicas, también puedan verlo directamente con ellos. Y bueno, nos preguntan también si nos pudieran ayudar a entender un poco si será posible cancelar facturas o no y cuál es la diferencia al año anterior. Sí, sí es posible cancelar las facturas. A diferencia del año anterior, que el año anterior podías pues, entrar al portal, darle cancelar y ya tenías tu acuse de cancelación. Pero ojo, en ese momento le llegaba un mensaje a tu cliente, o más bien, sí, a tu proveedor, más bien de que cancelabas la factura o quien te solicitaba cancelar la factura, el mensaje le llegaba por buzón tributario y tenía 3 días para responder si estaba de acuerdo en esta cancelación. Este proceso continúa, pero ahora el SAT, antes de que tú le des clic en cancelar, te pregunta por qué la estás cancelando y si esa factura que cancelas tiene asociado alguna otra factura. Que les decía, esta asociación la busca el SAT mediante los UIDs, que es este folio fiscal que vemos en nuestra factura, en la representación gráfica, hasta arriba del lado derecho. Este folio es el que pues, nos va a ayudar a ir relacionando facturas entre ellas. Gracias, Frida. Gabriela Guevara nos pregunta si tienen algún programa de capacitación para actualizar su equipo de contabilidad, bueno, su gente de contabilidad. No entendí muy bien la pregunta, perdóname. Sí, ustedes como Thomson Reuters capacitan, tienen algún programa de capacitación para como el personal de contabilidad, si es que estoy entendiendo bien. Si no, Gaby, igual nos vuelves a decir. Ok, no, me parece que no, la verdad es que tendríamos que checar a lo mejor en otras áreas y ya esa respuesta, más bien a esa duda ya le daríamos esa respuesta después. Pero en Thomson Reuters también siempre estamos dando algunos, así como webinars, pláticas y todo para ir platicando. Perfecto, muchas gracias. Hay una duda muy específica. Nos comentan que generaron unas facturas en la versión 4.099 IPPD, pero que necesita generar sus complementos. Estas facturas las generó en el portal del SAT y quiere saber si se pueden ya generar los complementos en su versión 2.0 en el portal. El portal del SAT, la verdad es que
no ha dado los pasos que debería de dar. O sea, el portal del SAT se tarda un montón en mostrar las actualizaciones. Yo espero que ya se pueda generar desde ahí, al momento en que tú entras al portal del SAT, ves que el lado derecho te dice, configurar datos para poder generar versión 4.0. Yo creo que si desde ahí ingresas y luego le das clic al tipo de CFDI, que sea un CFDI tipo pago, ya te debería estar dejando generar el 2.0. Si no, vamos a tener que recurrir a medios privados para hacer estos complementos de pago. O sea, es decir, a un Muchísimo. pack. Ok, perfecto, muchas gracias. Edith Esqueda pregunta, buenos días, algunos contadores están comentando que el CFDI de traslado no se debe emitir para entregas locales. Nosotros entendemos que el SAT se refirió solo al complemento, el cual se incluye al CFDI de traslado cuando se pasa por tramo federal. Pero en ambos casos, si se genera, la diferencia solo es el complemento, ¿es correcto? En ambos casos, refiriéndonos de si va a ser una entrega local o una entrega a nivel federal, sí, o sea, sí lo debemos de estar generando. Al menos hasta eso fue la resolución miscelánea fiscal que nos estaban dando hasta diciembre de este año. ¿Qué tenemos que hacer? Si tenemos que hacer esa, pues es que es como incurrir en doble información, pero sí lo tenemos que hacer. O sea, sí debo tener mi CFDI de traslado con mi carta aporte, aunque sea local o aunque sea federal. Ojo, los puntos de revisión de la autoridad, donde nos va a poder verificar si traemos o no nuestra carta aporte, sí es en carreteras federales, pero la ley así sí nos dice que debe de ser en los dos casos. Ok, correcto. Carlos Ramos pregunta, ¿qué sucede si no se generaron comprobantes de complementos de pago en 2018 y 2019? No te alcancé a escuchar muy bien. Perdón, que Carlos Ramos nos pregunta, ¿qué sucede si no se generaron comprobantes de complementos de pago en 2018 y en 2019? Pues mira, si no los generaste, tendríamos que checar primero bajo qué método de pago emitiste tus facturas. Porque si todas las facturas de tipo ingreso las emitiste bajo método de pago en parcialidades o diferido y jamás le hiciste un complemento, pues la autoridad va a determinar que jamás cobraste esas obligaciones. Pero cuando llegue a revisar y vea tus estados de cuenta, vea tu operación y se dé cuenta que tú sí los tenías que haber emitido, pues bueno, vas a caer en alguna multa por incumplimiento en un proceso. Ojo, no es lo mismo una multa por no estar en tiempo y forma con un proceso a una multa por estar generando errores a propósito, o sea, fraudes a la autoridad. Son montos mucho más bajos cuando es este tipo de incumplimientos en proceso, pero sí existe ese riesgo de que llegue la autoridad y diga, ¿por qué no has emitido los complementos? Caso contrario, si todos mis FDIs tipo ingreso yo los emití con pago en una sola exhibición, pues a la autoridad le conviene saber que todos tus FDIs los cobraste al momento y que entonces debiste de haber trasladado en su totalidad los impuestos indirectos. Y entonces, ¿qué podría estar pasando? Que de pronto cheque tus declaraciones y diga, ok, aquí como que hay alguna diferencia, ¿no? Lo que dicen tus FDIs de pago en una sola exhibición no me están cuadrando con lo que dicen tus declaraciones. Lo mismo, podemos caer en que nos estén pues ya dictando alguna multa por ese incumplimiento. Decirte que los generes ahorita esos complementos de pago, pues sería algo viable porque cuando tú generas tu complemento de pago te pide la fecha del pago, pero pues sí va a significar una carga operativa. Imagínate estar haciendo 2 años de complementos de pago hacia atrás y estar haciendo ese cruce con estado de cuenta. Digo, si ya lo tienes, ya avanzaste, pero pues al final en tiempos no estamos cumpliendo. Muchas gracias, muy claro. Roberto Watson pregunta, yo soy un broker de mensajería, es decir, yo revendo los servicios de mensajería, pero mi duda es cómo debo de facturar mis servicios a mis clientes. Estoy dado de alta en el régimen de confianza. Ah, ok, ok. En el caso de mensajería, me parece, traemos algunas excepciones con lo de la carta aporte. ¿Cómo los debes facturar? Aquí la pregunta está un poquito
amplia, está grande, pero si quieres saber cómo facturarlos, entra al portal del SAT, busca catálogo de productos y servicios, te va a llevar a un link que es como un buscador. Ahí tú le pones servicios, mensajería y te va a dar todo un detalle. Buscas el código y ese código es el que vas a poner en tus conceptos. Y luego pues ya la descripción, ¿no? De que estoy haciendo el servicio de mensajería de tal a tal. Pero en paquetería y mensajería, como por ejemplo que DHL, FedEx y así, sí traemos algunos puntos específicos donde no necesariamente vamos a tener una carta aporte. Perfecto. Edith nos pregunta, si no transito por tramo federal y mi vehículo es de configuración BL, vehículo ligero, y la mercancía es mía, ¿debo realizar CFDI de traslado con complemento o sin complemento carta aporte? ¿O solo debo realizar CFDI de traslado? Solamente sería tu CFDI de traslado también. Al momento en que salieron todas estas especificaciones para la carta aporte, nos estaba relacionando también a otros reglamentos de la Secretaría de Transporte, de, sí, ay, no me acuerdo ahorita del nombre, pero salieron esas especificaciones donde decía para qué tipo de vehículos sí era obligatorio estar llevando esta carta aporte. Para el ligero no es obligatorio. La de traslado, pues sí, más por un control tuyo y por un control de la autoridad de las mercancías. Muchas gracias. Y ya estamos cerrando para ya nada más dejar algunas preguntas más. Nos pregunta Alejandro si tienes alguna referencia sobre la elaboración de la carta aporte de traslados de mercancías peligrosas. Ay, no tengo alguna referencia sobre esto. Eh, lo mismo, ¿no? La parte general es, hay que generar la carta aporte, estos son los catálogos y todo. A partir de ahí tenemos que estarnos metiendo en ya reglamentos mucho más específicos para el tipo de mercancía. A lo mejor esto, algún experto en como tal comercio exterior te puede ayudar de mucho mejor manera. Muchas gracias. Una pregunta más. Si mi empresa tiene operaciones a nivel global, ¿cómo puedo obtener información física? Creo que puede estar un poquito relacionada con otra pregunta que nos decían, que si se puede facturar o generar más bien facturas globales con RFC genérico para extranjeros. No sé si tengan que ver, pero esas dos preguntas tenemos. Vale, mira. Pues tienen que ver un poquito. En la primera pregunta, sí, ¿cómo vas a generar la información? Si todo es pues a nivel global, todas son facturas al público en general, pues sí nos va a costar mucho más trabajo, ¿no? Porque cuando es a público en general no tenemos esta apertura a detalle de la información. Sí sería cuestión a lo mejor de meternos a ver tu proceso, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué vendes? ¿Qué es lo que hace? Seguramente es algo de retail o algo de muy rápida movilidad de tu producto. Por lo mismo, todo puede ser a público en general. Habría que checar cómo podríamos empezar a buscar eso, ¿no? A lo mejor si te dedicas te lleva a retail o algún otro tipo de cosas muy específicas, tal vez generar reportes por separado o facturas por separado por cada tipo de cosa que vendas y llegar a hacer análisis más grandes. Pero si es algo como más particular, donde sí tendríamos que meternos a detalle. La otra, si puedo hacer facturas globales al extranjero, no se puede. En el caso del extranjero sí te va a seguir pidiendo datos específicos. Por ejemplo, el ID fiscal de esta persona, de qué país es, el domicilio. La realidad es que cuando hacemos facturas al extranjero es o porque estamos haciendo una exportación de bienes o una exportación de servicios. Ahí sí necesitamos tener mucho más control. Bueno, nosotros no, la autoridad, ¿no? Te va a pedir mucho más datos. No se puede quedar nada más con el RFC extranjero genérico. Muchas gracias, Frida. Y yo creo que con esta estamos cerrando, ya estamos en tiempo. Nos preguntan si requieren generar el complemento de pago relacionado a una factura 3.3. ¿Se puede hacer con la versión 4.0? No se puede. Aquí, en este caso, lo que tendrías que hacer es que si ya hiciste tu factura con versión 3.3, ya le hagas el complemento de pago con la versión 1. Y ya cuando pases a tu versión 4.0, ya empieces a manejar tu complemento de pago 2.0. O la otra, cancela la 3.3, migra al 4.0 y ahora sí haces el complemento con la 2. Muchísimas gracias. Pues te agradezco mucho. Fueron resueltas todas las dudas. Creo que
Nuestros asistentes se llevaron muy buena información, tenemos muy buenos comentarios sobre la presentación. Obviamente, acérquense a Thomson Reuters, es uno de nuestros socios que tiene muchas soluciones que les pueden ayudar en su proceso de digitalización. Y también igual, reiterarles que lo vamos a compartir porque seguramente algunas dudas se quedarán ahí en el limbo si se generan después. Vamos a tener ahí el correo de Frida para que ustedes puedan verlo. Y también comentarles, nosotros como AMITI, como Asociación de Tecnologías de Información, tenemos también un comité de documentos fiscales, donde obviamente Thomson Reuters es parte de, y que hemos trabajado muy de la mano con el SAT desde hace muchos años y hemos sido pues prácticamente el asesor tecnológico de ellos. Entonces, los invitamos a que si son miembros de AMITI, participen en este comité que les puede dar mucha información de primera mano, que si no lo son y les interesaría afiliarse con nosotros, es un muy buen canal de networking, de conocimiento, y que también los acerca mucho a las autoridades para conocer estos cambios que se están realizando en estas reformas. Les dejamos en pantalla nuestros datos para que nos sigan, para que se acerquen con nosotros. Y no me queda más que decirte muchísimas gracias, Frida. Muy clara la exposición y esperamos contar con ustedes nuevamente. No sé si algún mensaje de finalización. Ah, no, pues muchísimas gracias a ustedes que estuvieron aquí escuchándonos. La verdad es que son temas que nos dan para platicar muchísimo, quedarnos horas aquí contando de experiencias y cosas que pasan en todos estos cambios. Pero bueno, aquí nos vamos a estar viendo. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias a todos por compartir este momento y bueno, nos despedimos. Que tengan buen día.